Si quiere tener una personalidad saludable, debe aplicar la ley de la reversibilidad. Esta ley, en una de sus aplicaciones más poderosas, nos dice lo siguiente: lo que hacemos para elevar la autovaloración de los demás, eleva simultáneamente la nuestra. Y lo que vamos a ver en esta sesión son algunas acciones concretas que podemos llevar a cabo para aumentar la autoestima de los otros, elevando la nuestra al mismo tiempo, construyendo así una personalidad sana, fuerte y estable. Existe además una relación directa entre la calidad de nuestra interacción con otras personas y nuestra longevidad, nuestra salud, nuestra energía vital, la resistencia a las enfermedades y hasta la capacidad de mantenernos plenos y activos a lo largo de la vida. La clave para elevar la autoestima de los demás es muy clara: hacer sentir importante a la gente. Esa es, ha sido y siempre será la base de las buenas relaciones humanas. Mary Kay Ash solía usar una hermosa analogía. Decía que imaginemos que cada persona que conocemos lleva colgado un letrero invisible que dice: hazme sentir importante. Todos lo llevamos, todos pedimos en silencio ese reconocimiento, y la clave está en responder a ese cartel invisible. Cuando tratamos bien a alguien, cuando lo hacemos sentir valioso, esa persona se siente importante y nosotros también. Es el principio de reciprocidad en acción. Ahora, ¿cómo se logra hacer sentir importantes a los demás? Existen varios métodos, y cada uno de ellos contribuye a fortalecer tanto la autovaloración de quienes nos rodean como la nuestra propia. El primer método es eliminar la crítica destructiva. Nada reduce más rápido la autoestima de una persona que la crítica negativa y dañina, y debemos recordar que fue, en muchos casos, la crítica destructiva en la infancia la que nos llenó de miedos: el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, los complejos de inferioridad, la culpa e incluso la incapacidad de amarnos a nosotros mismos. La mayoría seguimos luchando contra esas heridas provocadas por los comentarios inconscientes de nuestros padres, maestros o personas de autoridad cuando éramos pequeños. Por eso, eliminar la crítica destructiva es un cambio esencial. Nunca critique a las personas, no las devalúe, no les arranque el soporte de su autoestima, no las haga sentirse menos. Solo con ese simple cambio en nuestro comportamiento, nos volvemos más atractivos y valiosos de lo que podríamos imaginar. El segundo método es ser accesible, y ser accesible significa no discutir. Recuerdo que cuando era joven tenía una lengua muy rápida y siempre me esforzaba por ganar todas las discusiones. Leía, investigaba y me preparaba hasta el punto de que nadie podía vencerme en un debate. Pero lo que descubrí con el tiempo fue que aunque ganaba cada discusión, perdía algo mucho más importante: las personas. Llegué al punto en que nadie quería hablar conmigo, nadie deseaba invitarme a su casa, y en la escuela nadie quería compartir conmigo porque siempre estaba discutiendo. Creía que ganaba, pero en realidad estaba perdiendo. Así que la regla es clara: no discuta. Y para evitar caer en discusiones existe una técnica muy simple pero poderosa. En vez de buscar que lo entiendan, primero intente comprender usted. Ponga en práctica la ley del esfuerzo indirecto. Esfuércese por entender el punto de vista de la otra persona. ¿Qué la hace pensar y sentir como lo hace? Si no concuerda con ella, resista la tentación de abrumarla con argumentos. Esa es la reacción inmadura. La personalidad madura, en cambio, se detiene y trata de entender por qué alguien piensa o siente de cierto modo, y puede ser incluso que su razón sea superior a la nuestra. Hay una frase muy certera que dice: un hombre convencido contra su voluntad sigue conservando su opinión. Esta verdad nos recuerda que intentar forzar a otros a pensar como nosotros casi nunca funciona. En el desarrollo de la personalidad existe un principio fundamental: el de la no resistencia. Gandhi lo demostró en su máxima expresión cuando, sin armas ni violencia, logró liberar a la India del Imperio Británico mediante un proceso de resistencia pacífica. Fue la aplicación más clara del poder de la no resistencia. En mi primer matrimonio aprendí algo parecido. Cuando dos personas conviven, la tendencia natural es discutir, porque inevitablemente habrá desacuerdos. Pero descubrí que, cuando veía venir una discusión, podía evitarla simplemente accediendo rápidamente y esforzándome por ver el punto de vista del otro. Esa actitud me salvó muchos conflictos. Y hay un lugar en el que ser accesible y eliminar la crítica destructiva es fundamental: el hogar. Emmett Fox lo expresó con claridad: si es preciso, sé grosero con los extraños, pero conserva siempre los modales para tu familia. Solemos ser corteses con los desconocidos, a quienes probablemente no volveremos a ver, pero en casa nos permitimos criticar, quejarnos y discutir con aquellos que más amamos. Corregir eso es vital.
El tercer principio para hacer sentir importantes a las personas es la aceptación. Una vez que dejamos de criticar y aprendemos a no discutir, nuestra personalidad se vuelve más positiva y agradable. Pero el siguiente paso es crucial. La aceptación satisface uno de los deseos más profundos del ser humano. Desde que llegamos al mundo, lo que más anhelamos es ser aceptados por nuestros padres, amados sin condiciones y aprobados en nuestra esencia. Y aunque crecemos, esa necesidad no desaparece. Como adultos seguimos deseando amor, aprobación y aceptación. La manera más simple de transmitir aceptación es sonriendo. Cada vez que sonreímos a alguien le estamos enviando un mensaje silencioso. Te acepto. En las dinámicas interpersonales, la primera reacción al encontrarnos con alguien, ya sea la primera vez o en encuentros posteriores, es establecer una relación de aceptación o de no aceptación. Y eso se transmite más por el lenguaje corporal, las expresiones faciales y el tono de voz que por las palabras. Hasta que esa relación no esté definida, no habrá comunicación real. Y lo maravilloso es que podemos iniciar la aceptación de inmediato, simplemente sonriendo, sin condiciones, a quien tengamos delante. El cuarto paso es el reconocimiento. Reconocer y apreciar es como la aceptación, pero con un grado más profundo de impacto. Cuando expresamos reconocimiento sincero a alguien, automáticamente elevamos su autoestima. Y no solo eso, también fortalecemos la nuestra. Investigaciones han mostrado que el simple hecho de sonreír, incluso de manera forzada, libera endorfinas en el cerebro, generando una sensación de bienestar. Por lo tanto, sonreír y reconocer a los demás crea un círculo virtuoso de energía positiva. ¿Cómo podemos expresar reconocimiento? Con una palabra sencilla pero poderosa: gracias. Dígala una y otra vez. Gracias a su pareja, gracias a sus hijos, gracias a sus colegas, gracias al camarero en un restaurante. El hábito de agradecer eleva la autoestima de los demás como si fuese un termómetro subiendo en un día caluroso. Y es algo que puede transformar no solo relaciones, sino ambientes enteros. Lo más interesante es que los hombres y mujeres más exitosos del mundo suelen ser los más corteses, amables y agradecidos. La televisión a veces caricaturiza a los poderosos como déspotas y opresores, pero la realidad es distinta. Las personas alcanzan el poder y el éxito en la medida en que logran obtener la cooperación de los demás. Y esa cooperación solo surge cuando los otros quieren estar con nosotros, cuando disfrutan trabajar a nuestro lado. Por eso la cortesía, la amabilidad y el reconocimiento son indispensables. Thomas Carlyle dijo una vez: un hombre grande se distingue por cómo trata a la gente pequeña. Y es cierto, la forma en que tratamos a quienes no pueden ofrecernos nada a cambio revela más de nuestro carácter que cualquier otra cosa. El quinto principio es la admiración. Admirar significa reconocer las virtudes o las cualidades de alguien. Si una persona es puntual, íntegra, trabajadora, generosa o meticulosa, reconocerlo y expresarlo tiene un enorme poder. Y no se limita a virtudes de carácter. También podemos admirar las posesiones de alguien, su casa, su ropa, su auto, sus hijos, sus logros. Todos ponemos un gran valor emocional en nuestras virtudes y en lo que hemos construido, y cuando alguien lo reconoce, nos sentimos valiosos y orgullosos. Un detalle importante: la admiración debe ser sincera. Nunca exprese un cumplido falso, porque las personas lo detectan de inmediato. Abraham Lincoln decía: a todos nos gustan los cumplidos. Y no importa si hablamos con un millonario o con un empleado común, todos anhelamos sentir esa chispa de reconocimiento. A veces, incluso las personas más exitosas y aparentemente seguras de sí mismas son las que más necesitan recibir palabras de admiración y reconocimiento. El sexto medio que tenemos para elevar la autovaloración de otros es la aprobación. La aprobación satisface una necesidad psicológica profunda, la de sentirnos valiosos. De hecho, una de las definiciones de autoestima es el grado en que una persona se considera digna de elogio. Cuando alguien se siente digno de aprobación, su autoconfianza se eleva. Napoleón lo entendió con claridad. Descubrió que los hombres daban su vida en batalla no por dinero, sino por los galones, las medallas y los elogios. La aprobación y el reconocimiento eran más poderosos que cualquier recompensa material. Existen 3 claves para otorgar aprobación de manera efectiva. La primera es que sea inmediata. Cuanto más cerca esté el elogio del momento en que ocurre la acción, más reforzará esa conducta. Si un hijo, un empleado o un amigo hace algo bien, expréselo de inmediato. La segunda clave es ser específico.
No diga simplemente buen trabajo. Diga hiciste un excelente trabajo con el jardín o esa carta está muy bien redactada. Cuanto más específico, más poderoso será el impacto. Y la tercera clave es hacerlo en público. Cuando reconocemos algo delante de los demás, el efecto se multiplica. La opinión de otros sobre nosotros tiene un peso enorme, y ser elogiado públicamente puede duplicar o triplicar la motivación. De hecho, existe evidencia de que gran parte de lo que somos y hacemos está moldeado por lo que creemos que los demás piensan de nosotros. Por eso la aprobación pública puede convertirse en un motor de crecimiento y transformación. El séptimo principio para elevar la autovaloración de los demás es la atención. La atención es uno de los recursos más poderosos que tenemos para hacer sentir importantes a las personas y consiste en escuchar. Siempre prestamos atención a lo que valoramos e ignoramos aquello que no consideramos importante. Por eso cuando damos atención genuina a alguien, le transmitimos un mensaje profundo. Eres valioso para mí. Escuchar no significa simplemente oír. Escuchar de verdad es un acto de entrega. Aquí hay algunas claves prácticas. La primera es escuchar atentamente, sin interrumpir, con paciencia y apertura. La segunda es hacer una pausa antes de responder. No se apresure a contestar. Deje que la persona termine completamente lo que quiere expresar y luego espere unos segundos. Esa pequeña pausa transmite respeto e interés. La tercera es preguntar para aclarar. En lugar de responder rápido con nuestra opinión, podemos hacer preguntas que profundicen en lo que la persona dice. La mejor pregunta es: ¿cómo es eso exactamente? Esa frase invita a la otra persona a explicar con más detalle y a la vez demuestra que realmente estamos escuchando. Esa clase de escucha activa no solo eleva la autoestima del otro, sino que nos entrena en la paciencia, en la empatía y en la verdadera conexión. Y aquí aparece un principio que debemos recordar siempre, el principio del boomerang. Dice lo siguiente: cualquier emoción legítima que expresemos hacia otra persona regresará inevitablemente hacia nosotros. Si sembramos emociones positivas, esas mismas emociones volverán multiplicadas. Es la ley de siembra y cosecha, la ley de causa y efecto, la ley de correspondencia. Cada vez que decimos algo positivo sobre alguien, esa energía vuelve a nosotros. Por eso debemos hablar siempre como si nuestras palabras fuesen a imprimirse mañana en un periódico que todos pudieran leer. Cada pensamiento, cada idea que enviamos hacia los demás nos regresa en la misma frecuencia. De ahí la importancia de mantener nuestra mente y nuestro lenguaje orientados hacia lo constructivo. Llegamos así a la última regla de las relaciones humanas exitosas, la regla de oro. Esta regla ha estado presente en distintas culturas, religiones y filosofías, y siempre señala lo mismo: ama a tu prójimo como a ti mismo, ve a los demás como iguales, trátalos como quisieras ser tratado. Cuando te encuentres en una situación difícil con alguien, en medio de un desacuerdo o de una discusión, hazte una pregunta clave. Si las posiciones estuvieran invertidas, ¿cómo me gustaría que me trataran? Esa simple reflexión cambia la perspectiva y abre la puerta a la empatía. Un ejercicio poderoso es tomar como modelo a la persona que más admiras en términos de carácter y personalidad. Cuando enfrentes una situación tensa, imagina que eres esa persona. Pregúntate: ¿qué haría él o ella en mi lugar? Esa visualización nos ayuda a elevar nuestro comportamiento al nivel de aquello que aspiramos a ser. Al final, el éxito no se mide solo en logros materiales o en victorias externas. El verdadero éxito es haber vivido bien, haber reído con frecuencia y haber amado profundamente. Y nada de eso puede lograrse si no hemos aprendido a hacer sentir importantes a los demás, elevando al mismo tiempo nuestra propia autoestima.